Salvete, discípuli. Soy el tutorísimo, tu profesor favorito, y hoy te traigo el tema 4 de nuestro curso de cuarto de la ESO, que trata sobre la revolución industrial y la sociedad de clases. Y para ello, como siempre, vamos a usar la presentación maravillosa que os he hecho y que ahora te voy a mostrar, y estos maravillosos apuntes. Todos ellos ya sabéis que los tenéis disponibles en el aula virtual, por si los perdéis. Bueno, y de ya están ya impresos. Madre mía. Bueno, venga. Vamos a ello. Y pues aquí lo tenemos, ¿no? Vamos a ver, ya después de todo esto que hemos visto de la evolución política, ahora un poquito lo que es la evolución económica y social, pues en los siglos XVIII y XIX. Así pues, ¿qué es lo que vamos a tratar aquí? Vamos a ver en los tres primeros temas, o sea, bueno, temas o partes, la revolución industrial. Vamos a empezar viendo lo que se suelen llamar los factores de la revolución industrial, que no es otra cosa que pues, las causas y el primer desarrollo. Luego vamos a ver cuáles son las grandes industrias que se van a desarrollar y por último cómo se expande desde su origen a por el resto de Europa y del mundo. Ya por último, en la parte de sociedad vamos a ver la nueva sociedad de clases y cómo parte de esa sociedad pues va a luchar por sus derechos con el movimiento obrero y sus diferentes formas. Así pues, tenemos que empezar, como siempre, definiendo qué es lo que vamos a estudiar. ¿Qué es la revolución industrial? Pues son todos esos cambios que están relacionados con la producción y el consumo de bienes que van a ocurrir en Gran Bretaña, o empezando en Gran Bretaña, luego se va a extender en la segunda mitad del siglo XVIII, o sea, a partir de 1750 más o menos, ¿no? Siempre son fechas aproximadas. Y todos estos cambios son cambios económicos, son cambios tecnológicos y son cambios sociales, o sea, van a afectar a todas las capas de lo que es la antropología no humana. Y todo esto, pues fundamentalmente va a ser por la incorporación de las máquinas, ¿no? Pero, o sea, los cambios quizá más importantes son los tecnológicos. Pero bueno, vamos a estudiarlos todos y para ello tenemos que ver cuáles son estos factores que van a propiciar la revolución industrial, ¿no? Pues todos estos factores son una serie de cambios, de innovaciones bastante grandes y se suelen dividir esta revolución industrial en estos cinco factores, estas cinco mini revoluciones, si las podemos llamar así, son la revolución demográfica, la agrícola, la tecnológica, la de los transportes y la de las finanzas. Todo ello, en su conjunto, crea la revolución industrial con este resultado, que es lo que también luego vamos a estudiar. Así pues, vamos a empezar con el primero y quizá el que primero ocurrió y posiblemente más importante, o uno de los más importantes, o quizá más interesante, que es la revolución agrícola. Bueno, pues estos cambios que va a haber en el mundo agrícola son los siguientes. Primero, un cambio en el sistema de cultivo. Va a aparecer o se va a instalar, o se va a generalizar este sistema de rotación de cultivos que se llama el sistema de rotación cuatrienal o sistema Norfolk, por el sitio donde se probó primero. Y este sistema de cultivo sustituye a el sistema que se usaba desde la Edad Media, que es el sistema de rotación trienal, en el cual se cultivaban 2/3 del campo, mientras que el tercero se dejaba en barbecho y esto pues cada año rotaba, ¿no? Que a su vez sustituyó al de rotación bienal que viene de mucho más antiguo. Pues ahora con este sistema de rotación cuatrienal, el 100% de la tierra se cultiva, o sea, produce y por lo tanto pues la productividad va a aumentar. ¿En qué consiste? Consiste en dividir la tierra en 4 partes, en las cuales 2 de ellas se van a plantar cultivos cerealísticos, como por ejemplo el trigo y la cebada, mientras que en las otras 2 se van a plantar otro tipo de cultivos que pueden ser o bien legumbres o bien cultivos forrajeros. ¿Y con esto qué se consigue? Que si bien los cereales agotan mucho la tierra, estos otros cultivos no la agotan, incluso algunos como que la renutren, ¿no? Por así decirlo. Por lo tanto, al rotar cada año, ¿no? Y cada 4 años, como está dividido en 4 partes, cada 4 años se consigue un ciclo completo, pues lo que se consigue es que la tierra no se agote nunca y que por lo tanto esté produciendo alimento todo el rato. Y esto lo que hace es que se produce más alimento, se puede dar de comer a muchos más animales, porque estos dos cultivos son cultivos forrajeros, por lo tanto,
La ganadería también va a crecer, por lo tanto se consumen más cereales, se consume más carne, se consume más leche y en general pues se mejora la alimentación, entre otras cosas, ¿no? Aparte de ello, también vamos a ver que se van a introducir nuevos cultivos que son básicos, como pueden ser la patata o el maíz, que hoy en día están generalizadísimos. Y además se van a empezar a usar los primeros fertilizantes químicos. Bien es cierto que esta foto es muy posterior, pero esta va a ser la época en la que ya se empieza a experimentar con otro tipo de productos que no sea el estiércol de los animales. Y que es más útil, vaya. Después de esto tenemos que ver qué cambios va a haber en el sistema de propiedad. Hasta entonces teníamos un sistema que se llama sistema Open Field de campos abiertos, en el cual, pues, como su propio nombre indica, ningún campo está vallado, todo se trabaja en común y tenemos una serie además de tierras comunales, como pueden ser los pastos, ¿no? En los que tú, ganadero, pues puedes llevar tus ovejas y nadie te va a decir nada, porque la hierba, entre comillas, es de todos, ¿no? Y también los bosques, por lo tanto, si tú necesitas leña, pues para calentar tu casa o para hacerte tus muebles, pues te vas al bosque, te talas un árbol y a tomar por saco, ¿no? Pues coges y o sea, ahí puede entrar cualquiera, no es un bosque. Los bosques y los pastos no son privados. Y esto sería un open field, son grandes campos abiertos que se trabajan en comunidad y que hoy en día todavía es posible ver, por ejemplo, si sales por la carretera de Valencia, ¿no? Estos son los open fields. Pues esto va a cambiar en Inglaterra y se van a empezar a ver este tipo de parcelas que se llaman enclosures o cercamientos. Lo que va a pasar es que debido al aumento del precio de los cereales y teniendo en cuenta que el open field no es muy productivo, se van a empezar a cercar los campos, entre otras cosas porque va a haber los grandes terratenientes van a hacer pasar una ley, a aprobar una ley por el Parlamento británico que son las Enclosure Acts, que lo que hace es que va a sustituir este sistema de campos abiertos y de tierras comunales por un sistema de campos cerrados de enclosures, que es como se llaman estos campos. Y estos campos o sea, todos los campos va a ser obligatorio cercarlos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no todo el mundo, sobre todo los pequeñísimos campesinos, pues no tienen capacidad económica para cercar sus campos. Como es obligatorio, ¿qué es lo que ocurre? Porque estos pedrolos cuestan dinero, quieras que no, y trabajo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que muchos de ellos van a tener que vender y mal vender sus tierras a estos grandes terratenientes que es a los que les interesan estos cercamientos. Por lo tanto, vamos a ver que la propiedad de la tierra se va a concentrar en unas pocas personas, unos pocos terratenientes, mientras que una gran masa de campesinos pobres va o bien tener que trabajar lo que antes eran sus propias tierras, pero esta vez para un terrateniente a cambio de un salario, o sea, se van a convertir en jornaleros. Y dos, vamos a ver que dentro de estos enclosures, pues los grandes terratenientes, que no son idiotas, van a aprovechar y van a cercar también lo que antes eran tierras comunales. Por lo tanto, ahora estos pastos, pues van a ser más granjas y luego incluso los bosques se pueden convertir hasta en, pues, bosques privados o cotos de caza. Y esto va a ser un proceso que va a ser muy, muy intenso en Inglaterra desde el siglo XVIII hasta pues, finales del siglo XIX, ¿no? Y hoy en día, pues si te pasas por Inglaterra, el paisaje que ves es un paisaje de enclosures. Y esto lo que va a hacer, luego lo vamos a ver, va a hacer que un montón de campesinos pierdan su trabajo y se tengan que marchar a la ciudad. También, pues ya por último, dentro de esta revolución agrícola tenemos el otro tercer gran cambio, es la introducción de nueva maquinaria. O sea, son máquinas que lo que hacen es que hacen el trabajo mucho más sencillo y sobre todo mucho más barato y mucho más eficiente. Quizá el invento o la máquina más importante o que más cambió este paradigma agrícola es la sembradora mecánica de Jethro Tull de 1701, esto que veis aquí, que lo que hacía era sembraba los campos ya arados con la ayuda de únicamente pues eso, un par de personas. Y esto lo hacía muchísimo más rápido, lo hacía mucho, porque claro, aquí está por ejemplo, está sembrando 10 surcos a la vez y además lo que hacía era luego removía la tierra y además distribuía las semillas regularmente. Por lo tanto, ahorraba muchísimo tiempo y dinero al agricultor o al dueño en este caso. Y bueno, también hubo alguna mano, hubo mejoras en el arado, como este arado Rotherham, que tiene una cosita aquí que le hace más, que lo que hace igual remueve la tierra. Y pues un montón de máquinas más que lo que van a hacer es que cada uno de los procesos de
agrícolas pues se haga de manera más o menos masiva o automática. Tenemos segadoras nuevas como esta de McCormick, tenemos la desmotadora de algodón que separa las fibras de las semillas, tenemos la trilladora que separa el grano de la paja y tenemos finalmente, bueno, tenemos un montón de cosas más, pues inventaron un montón de cosas y finalmente, pues quizá la máquina de todas las máquinas no es la cosechadora, que si bien es muy posterior y se nos escapa, pues es el culmen de esta evolución en maquinaria agrícola. Y bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias de todo esto? Pues la principal va a ser que el rendimiento de los cultivos agrícolas va a mejorar muchísimo, o sea, la productividad va a incrementarse exponencialmente y esto a su vez va a causar que la alimentación sea mejor, pero también que la propiedad de la tierra se concentre en unas pocas manos y que el número de campesinos se reduzca drásticamente. Y esto vamos a ver qué consecuencias va a tener más tarde. Lo siguiente que tenemos es la siguiente revolución, el siguiente factor es la revolución demográfica, que está relacionada con la población. La revolución demográfica consiste en un incremento exponencial de la población y esto es debido fundamentalmente a las mejoras en alimentación, como acabamos de ver, se producen más alimentos, ergo se puede dar de comer a más gente, pero también a las mejoras higiénicas y sanitarias, que eso lo que produce es una bajada en la tasa de mortalidad, como podemos ver en este gráfico. Si la natalidad se mantiene estable, pero la mortalidad decae, ¿esto qué quiere decir? Que el crecimiento natural se incrementa, por lo tanto, el número de habitantes también crece y además crece a una velocidad bastante grande, ¿no? Esto es lo que se llama el régimen demográfico y nosotros estamos aquí. Vamos, en esta fase que es la fase del descenso de la mortalidad. Luego esto se va a reducir, pero eso ya lo veremos. Y esto va a causar que en muchos países, sobre todo en países europeos, la población en muy poco tiempo pues casi se duplique, ¿no? Y esto pues tiene sus consecuencias, ¿no? Y aquí podemos verlo desde una perspectiva totalmente histórica, ¿no? Desde el Neolítico hasta aquí este gran cambio en la tendencia de la gráfica de la población es la revolución industrial. Y es un crecimiento de la población muy grande y muy rápido que se mantiene hasta el día de hoy, si bien se aminorará en el futuro según las predicciones, ¿no? Y luego dentro de esas mejoras higiénicas y sanitarias y médicas, pues tenemos lo que ya vimos en el primer tema, ¿no? Que es la invención de las vacunas por Edward Jenner contra la viruela y la de la rabia de Louis Pasteur quizás sean las más famosas o las más importantes. Y luego también tenemos el tratamiento científico de las enfermedades, ¿no? O sea, medidas higiénicas, sobre todo en las ciudades donde se hacinaba mucha gente. Por ejemplo, con este mapa del cólera famoso de Jon Snow, lo que se consigue es, se descubre que el cólera se transmite por el agua, ¿no? De las fuentes de las que bebía el mismo barrio. Y se va también a tener en cuenta la salubridad de las ciudades, ¿no? O sea, se va a tener en cuenta la suciedad de las calles y de los ríos, y es por eso que se van a tomar medidas como por ejemplo el establecimiento de urinarios públicos para que la gente no mee en cualquier esquina, que eso luego huele a caca y bueno, a pis, y la canalización de las aguas fecales, ¿no? Con sistemas de alcantarillado. Por ejemplo, aquí tenéis la construcción del de Londres, que hoy en día pues sigue en funcionamiento. Y ya por último tenemos que mencionar que al igual que se incrementa la población, debido a estas mejoras se va a incrementar la esperanza de vida al nacer, o sea, el número de años que se espera que una persona viva en el momento de su nacimiento, que para en principio del siglo XIX, como podéis ver, la media está en 36 años, pero que a partir de este momento pues va a ir creciendo poco a poco, 40 años, 50 años, y ya para el siglo XX ya se despega a lo bruto hasta llegar pues a los 80 y pico, que estará más o menos por el día de hoy. Y luego este crecimiento de la población tiene también otra consecuencia, porque lo que va a crecer sobre todo son las ciudades. Ya hemos visto que hay muchos campesinos que se van a empobrecer y se van a quedar sin tierras en el campo. ¿Y qué van a hacer? Pues van a migrar masivamente a las ciudades. Aquí podéis ver cómo crece el porcentaje de población urbana en cada uno de estos países. ¿Por qué migran a las ciudades? Porque es donde hay trabajo. Es donde se están estableciendo, donde están creando estas nuevas industrias, las nuevas fábricas, pues que van a dar trabajo a toda esta gente que está en el paro. Y es por ello que van a migrar masivamente a las ciudades. Y a esto se le conoce como éxodo rural. O sea, esa migración masiva de la población desde el campo a la ciudad, debido a pues, los cambios en la revolución agrícola, en general en la revolución industrial, ¿no? Pero sobre todo los cambios que hemos visto en la revolución agrícola. Y esta gente, pues estos obreros, se van a establecer en unos barrios con condiciones bastante malas que están cerca de las zonas industriales. La tercera revolución es la revolución
tecnológica y viene motivada por la invención de un invento fundamental en la historia de la humanidad, que es la máquina de vapor. La inventa James Watt en 1769. ¿Qué es lo que hace esta máquina? Esta máquina transforma la fuerza del vapor en movimiento y este movimiento se puede transferir a cualquier máquina que te haga cualquier tipo de trabajo. O sea, transfiere la energía calorífica del vapor en energía cinética. Y lo hace como está la máquina original, que funciona pues moviendo este pistón arriba y abajo por la fuerza de la presión del vapor, que a su vez se transmite por esa transmisión a una rueda, que esa rueda con una correa pues te puede mover cualquier cosa. Y bueno, ¿qué es esto de aquí? Y aquí tenéis un vídeo un poquito más aquí que os lo enseña, no lo voy a poner aquí evidentemente. Y esto, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a aplicar enseguida a las máquinas. Y lo que va a hacer es que el proceso productivo lo van a llevar a cabo ahora las máquinas y esto se le conoce como mecanización. Es el uso de máquinas para la producción de bienes. Estas máquinas lo que van a hacer es sustituir a las tareas manuales, o sea, a la fuerza del hombre y a la fuerza de los animales para la fabricación industrial y también para el transporte. En un primer momento, esto se consigue mediante la fuerza del agua, ¿no? Con estas ruedas hidráulicas, aunque posteriormente, para no tener que poner todas las fábricas al lado de un río, pues con la máquina de vapor se consigue solventar esto. Y esta máquina de vapor, que por cierto se va a mover quemando, o sea, se va a crear este vapor quemando carbón y calentando agua. Y esto lo que va a hacer es que esta mecanización, pues las máquinas, que son aparatos muy grandes, necesitan un sitio en el que estar, ¿no? Y estas grandes instalaciones donde hay fábricas, o sea, donde hay máquinas, se le va a denominar fábricas. Es el establecimiento del sistema fabril. En estas fábricas tenemos o bien estas ruedas o bien las máquinas de vapor que mediante un sistema de poleas y transmisiones lo que van a hacer es mover cada una de las máquinas. Y esto se puede ver porque siempre en las fotografías aparecen las poleas en la parte superior, ¿no? Como podemos ver aquí en estos telares o como podemos ver aquí en estos otros, no sé si son telares o es otra cosa, o como podemos ver aquí en esto que parece que están afilando algo, ¿no? Pero siempre lo mismo, un sistema de poleas y correas que desde el techo pues mueven o accionan cada una de las máquinas. Y esto se le llama el sistema fabril, que lo que hace es que se produzca en serie y que se incremente mucho la productividad industrial. Lo siguiente que tenemos es la revolución de los transportes, que no es otra cosa que la aplicación de la máquina de vapor a los vehículos. Y esto va a mejorar muchísimo los medios de transporte, que hasta entonces, como bien sabemos, son o bien a vela o bien a tracción animal, y los va a hacer más rápidos, los va a hacer más baratos y además que tengan mayor capacidad de carga, tanto de mercancías como de pasajeros. Hay dos grandes inventos dentro de esta revolución que son, uno, el barco de vapor, que se inventa en 1807 por Robert Fulton, que lo que hace es que esta máquina de vapor, que se ve aquí por esta chimenea, este motor lo que hace es que mueve esta rueda de palas, que lo que hace es que empuja el barco hacia adelante. Y esto en un primer momento se usó en ríos y ya posteriormente va a surgir el casco de hierro y la hélice para barcos de alta mar, tanto civiles como militares. El otro gran invento es el ferrocarril, que se generaliza cuando se inventa la primera locomotora comercial, que no es esta que veis aquí, es un modelo anterior de Richard Trevithick, pero es esta que veis aquí, que es la Rocket de Stephenson de 1829. Y esta es la primera que se usa en una línea férrea comercial, porque es la primera que consigue, que tiene fuerza suficiente para superar pendientes y para llevar pues el peso de los vagones, ¿no? Y bueno, aquí la tenéis, que en Manchester, porque al año siguiente, en 1830, se abrió la primera línea comercial, que era una línea que iba desde Liverpool, que es una ciudad industrial, desde Manchester, ciudad industrial, a Liverpool, que es uno de los mayores puertos industriales de Inglaterra. Y aquí pues tenéis un vídeo, que no vamos a ver, sobre cómo funciona. Y esta mejora en los transportes, también una de las consecuencias que va a tener es el auge del comercio. El comercio no es que no estuviera en auge, ¿no? Pero ahora sí que se va a incrementar el volumen comercial muchísimo, ya que ahora se pueden hacer viajes mucho más rápido y con mayor capacidad de carga. Y esta es la época en la que el comercio a nivel mundial pues va a crecer nuevamente exponencialmente, y lo he querido ilustrar con estas imágenes de la construcción de los nuevos puertos, los docks de Londres, que están en el estuario del Támesis. Y ya por último nos queda la revolución financiera. El hecho de que se creen nuevas industrias y salgan a la luz todos estos nuevos negocios va a hacer que estos dueños de estas nuevas industrias necesiten financiación.
¿Y cómo se consigue esta financiación para estas compañías? Bueno, pues estas industrias, pues estas inversiones se van a conseguir o bien a pequeña escala, lo que se llaman las sociedades en comandita o sociedades limitadas, ¿no? En la que el reducido número de socios gestiona e invierte su capital, o bien más tarde van a aparecer las grandes corporaciones, ¿no? O lo que en España se conocen como sociedades anónimas, cuyo capital, cuya propiedad se divide en participaciones de capital que se llaman acciones. Esto que veis aquí es una acción de la American Express. ¿Eso qué quiere decir? Que el poseedor de una acción posee parte de la propiedad de la empresa, posee parte de su capital y por tanto recibe beneficios de la empresa, que son los dividendos. Y todas estas acciones se compran y se venden, o sea, se negocia con ellas y se especula con ellas en las grandes bolsas, que si bien existen desde la Edad Moderna, ahora es cuando se desarrollan de la manera en la que las conocemos hoy en día. Y aquí tenéis ejemplos de la Bolsa de París, la Bolsa de Nueva York o la Bolsa de Londres, que son los grandes mercados de valores que hoy en día lo siguen siendo además. Aparte de esto, van a surgir o se van a multiplicar, porque también existen desde la Edad Moderna, los bancos, que los bancos lo que hacían era invertir los depósitos de sus clientes en estas grandes empresas, bien para financiarlas, bien en acciones o bien en créditos. Y con esto, pues también se van a enriquecer mucho los bancos. Así pues, todo esto en su conjunto, bueno, esto es lo que hacen los bancos, todo esto en su conjunto va a crear lo que se conoce como el llamado capitalismo financiero. Se consiguen ganancias en base a la compra-venta de acciones y productos financieros. Aquí tenéis el resumen de lo que sería esto. Ya sabéis que no os quedéis con esto, sino que hay que ir un poquito más allá. Y ahora vamos a pasar al segundo punto, que es el desarrollo de la industria. Y vamos a ver cuáles son las industrias principales que se desarrollan en esta primera revolución industrial, que fundamentalmente son dos, la textil y la siderúrgica. La textil va a verse muy desarrollada en esta, o va a incrementar mucho su producción en esta primera revolución industrial debido al incremento en la demanda del tejido de algodón. ¿Por qué se incrementa esto? Porque ya hemos visto que la población crece mucho y va a demandar pues ropa, ¿no? Y el algodón es un tejido que es muy suave, que es muy barato, que es muy fácil de lavar, es muy higiénico y que además pues que tuvo muy buena acogida. Por lo tanto, la industria del algodón va a crecer mucho. Aquí tenéis un montón de fábricas donde se está produciendo el algodón y donde se están donde podéis ver las propias máquinas que en este caso están hilando, y va a haber una serie de inventos fundamentales en la industria textil. Quizá el más importante, pues por ser el primero, o no, uno de los más importantes, es la lanzadera volante de John Kay, inventada en 1733, que lo que hace es que aumenta el proceso de tejido en el telar, y esto pues se puede ver en estos vídeos que tenéis aquí, que no vamos a ver ahora. Después van a surgir las grandes máquinas de hilado, como la Waterframe de Arkwright, o la Spinning Jenny de Hargreaves, que igualmente vídeos, la Mule de Crompton, y finalmente llegamos a el otro gran invento, que es el telar mecánico de Edward Cartwright en 1785. Esto lo que hace es un telar que funciona solo básicamente, como podéis ver en este vídeo. Y ya por último, como extra, ¿no?, tenemos la desmotadora de algodón de Lee Whitney, que lo que hace es separar las fibras de las semillas del algodón de manera también automática. Para esto, luego también, paralelamente a esto, se va a desarrollar la minería, que si bien es una industria como tal, sí que es cierto que se va a desarrollar bastante, sobre todo la minería del carbón y la minería del hierro. ¿Para qué se necesita el carbón? Porque es la principal fuente de energía para accionar los motores de vapor, para accionar las máquinas. Por lo tanto, se va a sacar mucho carbón, sobre todo en estas grandes zonas carboníferas de Inglaterra y del centro de Europa, sobre todo el Ruhr. Mientras que también se va a sacar mineral de hierro para la otra gran industria que se desarrolla, que es la industria siderúrgica. Esta industria siderúrgica es toda aquella que trabaja el hierro, ¿no?, en estas grandes fundiciones, y el hierro se usa para multitud de cosas, para la fabricación de las propias máquinas, para los barcos, para las municiones, para las armas o para las herramientas. Y también el trabajo del hierro también se va a desarrollar mucho, va a mejorar mucho debido a una serie de inventos, como pueden ser los altos hornos o también algunos procesos como el pudelaje, que lo que hace el hierro mucho más resistente y mucho más fácil para moldearlo y luego laminarlo, ¿no? Esto es un horno de pudelaje.
Y más adelante va a surgir con el convertidor Bessemer, que es esto que veis aquí, va a surgir un derivado del hierro, que es el acero, que es una mezcla de hierro y carbono, que es un metal mucho más versátil y mucho más resistente. Y ahora el metal se va a utilizar para todo. Y como se puede trabajar tan fácilmente, se puede hacer no solamente para fabricar objetos, sino incluso para la arquitectura y para construir edificios y obras públicas, como este Iron Bridge, que es el primer puente de hierro que existió en el mundo y que sigue en uso en día de hoy. Fijaos que todavía aguanta. Y bueno, aquí tenéis este resumen y ahora vamos a ver muy brevemente cómo se expande esta revolución industrial desde Gran Bretaña. Bueno, pues todos estos avances se van a expandir aproximadamente al principio de del siglo XX, en la primera etapa, perdón, del siglo XIX, más o menos entre 1830 y 1840, y los primeros países que van a gozarlo, ¿no?, con esto de con la revolución industrial, pues son los más próximos a Gran Bretaña, que son Bélgica, Francia y Alemania. No solamente porque está más cerca, sino porque tienen grandes yacimientos de carbón, ¿no? que es lo fundamental para poder mover las máquinas, ¿no? Y luego ya posteriormente, pues después de esto va a pasar a los Estados Unidos, que tenían contactos con Gran Bretaña, y luego va a haber al resto de países, ¿no?, que son los llamados países de industrialización tardía, como puede ser España, Japón, Rusia, Italia, etcétera. Y ya con esto terminamos la revolución industrial y vamos a ver una de esas consecuencias, porque uno de los cambios que va a haber es un cambio social muy grande. Va a aparecer la nueva sociedad de clases, que es inherente a este nuevo sistema económico, que es el capitalismo. Y es un sistema de clases en el cual la sociedad se divide, ya que al igual que está dividido la economía entre capital y trabajo, pues la sociedad se va a dividir entre los propietarios y los no propietarios, la burguesía y el proletariado. Aquí en esta pirámide la burguesía formaría lo que son lo que aquí llaman las clases medias y altas, mientras que el proletariado, que son todos los obreros, estaría aquí abajo y es la clase más numerosa. Estas clases sociales están determinadas no por el nacimiento, como pasaba con los anteriores estamentos, sino por la riqueza. Por lo tanto, si tú eres rico, estarás aquí arriba, si eres pobre, estarás aquí abajo. Y la diferencia que tiene esto también con los estamentos es que estas clases sociales son abiertas, o sea, son grupos sociales abiertos en los que esto quiere decir que hay tránsito entre ellos, o sea, hay movilidad social. Si por algún casual alguien se enriquece, pasa a formar parte de esta clase, mientras que si un burgués se arruina, pasaría a formar parte de las clases bajas y tendría que vender su fuerza de trabajo, por lo tanto se convertiría en proletario. Así pues, la burguesía posee el capital, posee los negocios, es la dueña de los medios de producción, mientras que el proletariado, como acabo de mencionar, está obligado a trabajar para sobrevivir, o sea, vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Y esta burguesía se va a convertir en la nueva clase dominante, ¿no?, en la que tenga los privilegios, también políticos, y en la que, pues, que viva, pues, así como podéis ver, ¿no?, que viva que te cagas. Y bueno, dentro de esta gran burguesía, que como sabemos su riqueza viene de la industria, de las manufacturas y de los negocios, así como de las explotaciones agrarias, pues va a ser esta clase que oprima a esta otra gran clase, la clase mayoritaria, que es el proletariado. Todos estos obreros industriales cuyo origen viene en muchas ocasiones, de esos campesinos que han sido expulsados de sus tierras y que se encuentran sin trabajo, así como los antiguos artesanos que han visto sus negocios arruinados debido a que las fábricas y las máquinas les han comido la tostada. Y bueno, la mujer sigue estando en una situación de inferioridad, pero evidentemente la mujer burguesa pues va a vivir mucho mejor, como podéis ver aquí, que la mujer obrera, que aparte de ocuparse del hogar y del cuidado de los niños, como era tradición, va a tener que trabajar y sobre todo va a ocupar sobre todo los puestos de la industria textil. Y así, aparte de ello, también los niños, ojo, porque los niños también trabajaban. Y por lo tanto, aquí nos quedaría esta pirámide del sistema capitalista, en la que tenemos la base mayoritaria, en la que está el proletariado, que sostiene al resto de capas sociales, particularmente a la burguesía, que es la dueña de las fábricas. Y por supuesto, dentro de las ciudades no se van a mezclar. La chumba con la burguesía, no fastidies. Pues como ya mencionamos antes, que el proletariado va a vivir en unos barrios obreros en el extrarradio de las ciudades, cerca de las zonas industriales, mientras que la burguesía se va a establecer en barrios muy amplios, muy bonitos, con jardines de nueva creación,
como podemos pues ver aquí, ¿no? De las grandes ciudades, mientras que pues un barrio obrero solían estar las casas, las viviendas muy apilladas y muchas veces eran barrios bastante insalubres, ¿no? Debido a la gran densidad de población que se acumulaba en ellos. Y por supuesto, los hogares también son muy diferentes. A la izquierda tenéis un hogar burgués, un típico hogar burgués, y a la derecha un típico hogar proletario, ¿no? Que en la que se compartían la mayoría de las cosas. Y es por ello que dentro de ese crecimiento de las ciudades que veíamos antes, se van a construir estos grandes ensanches para los barrios burgueses, mientras que la población proletaria se va a acumular aquí en el extrarradio. Y estos son los ejemplos de Madrid y de Barcelona. Y con esto terminamos este epígrafe, nos vamos con el último, que es el movimiento obrero. Este movimiento obrero, este movimiento proletario, pues enseguida, teniendo en cuenta que vive en unas condiciones de trabajo muy duras, con largas jornadas laborales de hasta 16 horas, con unos salarios muy bajos, si se ponían enfermos o si tenían un accidente, por supuesto, no se les pagaba, se les podía despedir sin ningún tipo de, eh, de indemnización, pues esto va a hacer que muy pronto se organicen. Y en las tres primeras asociaciones obreras. Quizá la primera manifestación del movimiento obrero es una cosa que se llama el ludismo. Y el ludismo es un movimiento que consiste en la destrucción de las máquinas. Es una protesta contra la mecanización y estos son sobre todo obreros textiles que culpaban a las máquinas de la pérdida de su trabajo. Porque claro, una máquina que trabaja sola, por así decirlo, solo necesita una persona que eche carbón al motor, ¿no? Sin embargo, pues esto a lo mejor ha sustituido el trabajo de otras 50 personas. Por lo tanto, lo que hacen las máquinas es bajar el salario de los trabajadores o incluso llevarles al paro. Por lo tanto, lo que van a hacer es, van a intentar destruirlas. Bueno, de hecho destruyen en muchos casos estos luditas y se llama así en honor a un personaje imaginario que se supone que fue el primero que lo hizo, llamado Ned Lud, pero no existe evidencia histórica de que este señor existiera de verdad. Y bueno, aquí tenéis varios ejemplos. Los textos, ya sabéis, si queréis, o bien podéis parar el vídeo o bien consultar la presentación en el aula virtual porque no puedo pararme a leerlos. Posteriormente se van a crear ya las primeras asociaciones. Y en un primer momento eran asociaciones que se llaman de socorro mutuo, en las cuales se pagaba una cuota para crear una caja de resistencia que lo que hacía era que desde ahí, es una especie de seguro, ¿no? Que desde ahí de esos fondos, en el caso de que un obrero estuviera en necesidad, pues por ejemplo, ante una enfermedad, pues podía mantenerse, ¿no? Y esto va a ser el germen de lo que luego van a ser los sindicatos, que en Inglaterra se llamaron trade unions, que son ya asociaciones obreras reivindicativas, que no son pasivas, sino que lo que van a hacer es luchar por mejorar las condiciones laborales de los obreros, reducir la jornada laboral, el aumento de los salarios, luego van a derivar en la reclamación de derechos políticos, como puede ser el sufragio, y son los que van a organizar las primeras manifestaciones y huelgas, ¿no? Y los que van a negociar con los patrones. Y estos van a surgir, esos trade unions, surgirán primero en Gran Bretaña al principios del siglo XIX. Van a estar prohibidos, pero finalmente para los años 20 al gobierno no le va a quedar más remedio que legalizarlos. Y viendo que esta lucha, que en un primer momento por la mejora de las condiciones económicas, va a derivar ya en la lucha política. Y además en una lucha política compleja porque se van a desarrollar diferentes ideologías que buscaban cambiar el sistema político para acabar con la opresión que sufrían los obreros. Y esta lucha política, para conseguir los mismos derechos pues, que los burgueses, va a surgir en Gran Bretaña. En los tres movimientos principales son el cartismo, el socialismo y el anarquismo. Empezando por el primero, el cartismo se debe así por la llamada Carta del Pueblo, la People's Charter, que es un documento que se envía al Parlamento británico por la Asociación de Trabajadores de Londres en el año 1838. Y lo que buscan aquí estos trabajadores, lo que veis, la justa representación del pueblo de la Gran Bretaña. ¿Qué es lo que van a pedir? Sufragio universal. Recordemos que estamos en una época paralela a la época de las revoluciones liberales, en la que el sufragio el sufragio ahora mismo es censitario y se va ampliando poco a poco. Que no se necesite tener propiedades para poder presentarse a las elecciones anuales, que la representación sea equitativa, tanto de burgueses como de obreros,
que a los miembros del Parlamento se les pague un salario, porque si no, solamente los que viven de las rentas, los burgueses, podrían presentarse, y luego que se vote con esta especie de urna, que lo que permite es el voto secreto, para que no haya represalias por parte de los patrones. Bueno, pues esto en un primer momento va a fracasar, si bien es verdad que luego a lo largo del siglo XIX se va a desarrollar y se va a conseguir, pero en un primer momento el cartismo va a fracasar y por lo tanto ya se va a ideologizar mucho más el movimiento obrero y van a surgir primero lo que son los socialistas utópicos, que no vamos a tratar aquí, y luego ya las primeras teorías, ya como Dios manda, obreras, que es siendo las más importantes, el socialismo, en concreto el socialismo científico o marxismo, y el anarquismo. Hablando del primero, de este marxismo, debe su nombre a su principal teórico, que es Karl Marx, el cual junto con su compañero Federico Engels van a teorizar pues todo esto. Y sus obras principales son el Manifiesto del Partido Comunista de 1848, aquí tenéis el inicio, que no vamos a leerlo aunque me encantaría, y luego Marx desarrolló todo esto en su obra magna, que es los 3 tomos del Capital. Y bueno, ¿qué es lo que plantean Marx y Engels? Pues plantean que se debe acabar con la propiedad privada de los medios de producción, que es la que causa la lucha de clases. Siempre ha habido una lucha de clases a lo largo de la historia, dice que es el motor de la historia, de hecho. Y esta lucha de clases se da siempre entre una clase oprimida y una clase opresora. La clase opresora es la clase que tiene los medios de producción, y la clase oprimida es aquella que son las fuerzas productivas, que es la que debe vender su fuerza de trabajo a cambio, pues o bien de un salario o bien en anteriores ocasiones a cambio de nada, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, dependiendo de esta dialéctica de clases, ha habido diferentes modos de producción. Esclavista en la Edad Antigua, feudal en la Edad Media y moderna, y en esta época contemporánea que él está viviendo, el modo de producción capitalista, en la cual la dialéctica de clases, esta lucha de clases, se da entre la burguesía, que tiene la propiedad de los medios de producción, y el proletariado, cuya única propiedad es su propia fuerza de trabajo, que no le queda más remedio que vender a cambio de un salario. ¿Cuál es el objetivo del socialismo? Llegar a un modo de producción socialista o comunista, o sea, sin clases, en el que toda la propiedad sea colectiva, no haya propiedad privada. ¿Cómo se consigue esto? Pues lo que dice, o cómo es, por qué está explotando la burguesía al proletariado. Debido a que el patrón, el burgués, extrae lo que Marx llama el plusvalor o la plusvalía del trabajador. El trabajador produce, ¿no? Y produce toda esta riqueza que veis aquí. Esto es una caricatura, es una exageración, ¿no? Sin embargo, va a recibir por parte del patrón un salario que es muy inferior a la riqueza que él ha creado, que es lo que va a defender Marx, que así es como está oprimiendo la burguesía al proletariado, y por lo tanto el obrero, que es lo que debe hacer, tomar toda la riqueza que él produce, porque la ha producido él legítimamente. Como la burguesía no se va a dejar, lo que ellos, digamos, teorizan es que, o lo que proponen, es el establecimiento es llevar a cabo una revolución social, con la cual el proletariado tome el poder del Estado y sea el proletariado ahora el que oprima a la burguesía, ¿no? Y que acabe con la propiedad privada y que colectivice todas las fábricas y las tierras. Y esto se le va a llamar, este gobierno obrero, se le llamaría la dictadura del proletariado, en el cual toda la propiedad estaría en manos del colectivo, del Estado o bien de los trabajadores. Y esto sería un estadio intermedio hasta llevar al comunismo, en el cual habría una sociedad sin clases. En el momento en el que deja de haber propiedad privada, no hay conflicto, no hay clases y todos vivimos pues muy bien. Y esta dictadura del proletariado por primera vez se va a dar en la brevísima Comuna de París del año 71, y posteriormente va a triunfar, el gran triunfo del socialismo va a ser, o del marxismo, va a ser la Revolución de Octubre de 1917, cuando Lenin crea el primer Estado socialista del mundo, que es la Rusia, lo que luego va a ser la Rusia soviética, ¿no? Y bueno, esto sería el marxismo, y aquí tenéis una serie de resúmenes. La siguiente gran ideología es el anarquismo, cuyo principal teórico es Bakunin, aunque hubo más como Proudhon, Kropotkin, etc. ¿Qué es lo que propone el anarquismo? Defienden la libertad individual por encima de todo. O sea, que no haya ningún tipo de autoridad que te oprima desde arriba, tanto religiosa como política como económica. O sea, ni Dios, ni patria, ni patrón. Por lo tanto, van a estar en contra, o sea, van a, digamos, a aspirar a lo mismo o algo similar que lo que aspiran los socialistas. Sin embargo, ellos defienden
como dentro de esta defensa a ultranza de la libertad, defiende la destrucción del Estado, porque el Estado es el que permite esa opresión del obrero. O sea, van a estar en contra de cualquier tipo de autoridad. ¿Y cómo van a hacer esto? Pues mediante una revolución espontánea. Si bien los marxistas enseguida van a proponer la creación de partidos socialistas, los anarquistas, solamente van a crear sindicatos, o sea, van a renegar de la lucha política, van a renegar de participar en el sistema burgués. Y esa es la gran diferencia que tienen entre ellos. Y luego, pues, ¿cómo se alcanzaría finalmente esta sociedad sin clases? Pues mediante comunas autogestionadas que se federarían libremente. Y bueno, aquí tenéis varios textos en los que lo explica, que lo dicho, no podemos leerlo porque si no el vídeo dura mucho. Y una de las cosas que van a hacer también los anarquistas, que es muy famoso, y esto lo pongo así con un poquito de extra, es el terrorismo, ¿no? Que lo que se llama la acción directa o la propaganda por el hecho, ¿no? Atentar contra los intereses burgueses. Y son famosos los magnicidios que hizo, o sea, matar a presidentes y reyes de los diferentes estados, ¿no? Pues Canóvar del Castillo, sí, el presidente McKinley de los Estados Unidos, intentaron cargar a Alfonso XIII en la calle Mayor, mataron también a Canalejas, presidente del gobierno, y a muchos más. Como hemos dicho, no van a hacer partidos políticos, sino que solamente intervienen mediante sindicatos. El más famoso o los más famosos pueden ser la CNT en España o la CGT en Francia. Y ya después de esto, lo último que nos queda por ver son las internacionales obreras, porque en un primer momento marxistas y anarquistas van a colaborar y lo que van a hacer es van a intentar unir a todos los obreros del mundo para conseguir sus objetivos, ¿no? Y esto es lo que se llama el internacionalismo proletario, que se va a concretar en las primeras internacionales obreras. Vamos a ver las dos primeras que se crean en el siglo XIX. Y la primera, iniciativa de Marx, va a ser la Primera Internacional o la Asociación Internacional de los Trabajadores, que se crea en 1864, en la que van a estar incluidos todos los sindicalistas, así como los socialistas y los anarquistas. Se va a crear en Londres. Sin embargo, bien es cierto que muy pronto, ya para el año 72, va a haber discrepancias entre socialistas y anarquistas, sobre todo, ya que los primeros proponen la creación de los partidos socialistas para participar en la vida política burguesa del sistema burgués, o sea, las democracias liberales, mientras que los segundos se niegan, ¿no? Y esto va a motivar que en el año 72 se les expulse a los anarquistas y ellos van a crear su propia internacional. Mientras que lo que va a pedir la internacional es que la primera internacional es la creación, ya una vez controlada del todo por los socialistas, en la creación de los partidos socialistas nacionales que se crean pues en esta época, finales del siglo XIX, como el SPD alemán, el Partido Laborista británico o el PSOE español, ¿no? Que lo crea Pablo Iglesias. Sin embargo, va a quedar muy debilitada tras la salida de los anarquistas y en 1876 la primera internacional se disuelve. No obstante, una vez que se han establecido los partidos socialistas en los países y empiezan a coger fuerza, cada partido nacional, van a unirse de nuevo en lo que se llamó la Segunda Internacional en el año de 1889. Cuyo objetivo va a ser coordinar a todos estos partidos socialistas nacionales. Ojo que en esta internacional solamente están incluidos los socialistas. Los anarquistas, como desde el año 72, se quedaron fuera de todo. Y aquí tenéis varios de estos líderes y van a ser esta segunda internacional la que cree toda esta simbología de toda esta identidad del movimiento obrero tal y como la conocemos hoy en día. Símbolos hoy en día archiconocidos como pueden ser la bandera roja, que representa la sangre derramada por los obreros en su lucha y que la veréis en cualquier manifestación de este cariz, o bien el himno del movimiento obrero, que es la Internacional. Aquí os dejo el vídeo con la letra en castellano, y también la fiesta del trabajador, que es la fiesta del 1 de mayo, que conmemora los sucesos que hubo en la revuelta de Haymarket de Chicago en el año 86, en el que debido a una huelga reprimida con muertos que hubo mientras reclamaban la jornada de 8 horas, pues en su recuerdo, a principios del siglo XX se estableció este día como el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo, que sigue siendo festivo, que es festivo en casi todos los países del mundo, incluido en España, que ese día pues no hay clase. Y ya con esto pues terminamos esto que sería el movimiento obrero. En estas dos diapositivas tenéis el resumen esquema de este último punto. Y terminamos con esta manifestación en Barcelona de un 1 de mayo. Ahí estamos. Pues bueno, ¿cuánto ha sido esto? 43 minutos, no está mal.
Espero que os haya ayudado a comprender un poquito mejor el tema y ya sabéis que cualquier duda podéis dejármela en comentarios o preguntarme por los canales habituales. No olvidéis darle like y suscribiros a este canal que me hace ilusión y nos vemos en el próximo. Adiós.